Hola, bienvenidas y bienvenidos a un módulo de bases biofísicas del curso Cambio Climático de la Universidad Abierta de la Universidad de Chile. Hoy nos encontramos con Juan Pablo Bossier, doctor en Ciencias Climáticas e investigador del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia de la Universidad de Chile. Juan Pablo se dedica al estudio de los impactos del clima, tanto pasados como futuros, impulsados por los humanos, con un enfoque en Sudamérica. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Hola, tardes. Bueno, para comenzar, nos gustaría que nos contaras sobre tu investigación, porque sabemos que trabajas con modelos de proyección. ¿Y qué son estos modelos? ¿Qué factores consideran y cómo se producen en el fondo? Claro. Bueno, la modelación al día de hoy para el estudio de clima, tanto de fenómenos climáticos como de cambio climático, son fundamentales, ¿ya? Estos modelos, hay muchos tipos de modelos muy simplificados que están hechos para poder entender procesos muy simples, hasta modelos un poco más complejos que tratan de integrar una serie de procesos y ya como el caso extremo es tratar de caracterizar el sistema climático en su conjunto, ya que mezcla muchas esferas, ya el agua, la atmósfera, los océanos, las superficies continentales, donde hay procesos tanto físicos como químicos y biológicos, ¿ya? Entonces, al día de hoy, para estudios de cambio climático en particular, se usan lo que se llaman estos modelos globales acoplados de clima, ¿ya? Y son acoplados porque acoplan estas distintas submodelos que dan cuenta de estos procesos particulares. Si queremos usarlos para ver el clima futuro, tenemos que ver primero que el modelo reproduzca el clima pasado, ¿ya? Eso es como el proceso que se conoce como atribución climática, o se usa para hacer atribución climática, entender las causas del cambio climático. Entonces, muy importante que, por ejemplo, el modelo, cuando uno le pone todas las digamos, lo que se llama la forzante antrópica, ¿ya? Las emisiones de gases de efecto invernadero, los cambios de uso del suelo, todas las cosas que los humanos hemos cambiado en los últimos, digamos, 150 años, que es el periodo quizás con un impacto más grande de la actividad humana. Cuando uno mete eso en los modelos, lo usa para forzar el modelo, el clima que te entrega el modelo, por ejemplo, la temperatura media del planeta, la evolución de esa temperatura siga las estimaciones que tenemos de las observaciones, y eso ya a escala global. Ahora, algo que ha entrado mucho en el lenguaje común es esto de los informes IPCC, ¿Sí? Y los escenarios en el fondo que plantean. ¿De qué se tratan estos escenarios y cómo se trabaja con ellos? ¿Y qué dicen también? Bueno, los climatólogos somos más bien usuarios de los escenarios, ¿ya? La creación de esos escenarios es un trabajo muy interdisciplinario en que trabajan tanto, claro, gente del área más de la ciencia del clima, pero sobre todo son gente que es capaz de traducir transformaciones sociales, por ejemplo, o no transformaciones, lo que sería como un escenario base, en que todo sigue como está y seguimos emitiendo como hemos emitido los últimos años. Eso sería como un escenario de base. O tener estos escenarios alternativos, que tienen, por ejemplo, una alta mitigación frente al cambio climático. Pero ahí los economistas o quienes sean expertos en estas cosas tienen que traducir esas transformaciones socioeconómicas en números. En cuántas toneladas, cuántas megatoneladas o gigatoneladas de carbono vamos a emitir en los próximos 50 o 100 años. Y después nosotros los climatólogos agarramos esos escenarios, los metemos en los modelos y el modelo nos entrega la respuesta climática. Ese es un poco el proceso que se hace en general en estos ejercicios coordinados de modelación en el marco del IPCC. Ya, y si pudieras mencionar estos escenarios como a grosso modo. Uno tiene en este caso 4 escenarios para distintas trayectorias futuras de crecimiento económico, con alta mitigación, baja mitigación. Entonces ahí tenemos un escenario que es muy pesimista, digamos que es el que sigue un poco la trayectoria actual, versus algunos escenarios de alta mitigación, que aún así no son de tan alta mitigación comparado a lo que requiere la ciencia hoy en día para llegar a la carbono neutralidad a mediados de siglo. Y pasando un poco al caso chileno, ¿qué cambios están ocurriendo y qué podríamos ver a futuro en relación a estos escenarios y esta modelación que tú haces junto con el equipo del CR2? En particular, lo que hemos hecho en los últimos años, hemos avanzado bastante en entender los cambios pasados de clima, en particular los cambios, digamos, en las medias de las variables, ya el aumento de temperatura o descenso en algunos casos, podemos hablar de eso, y también quizás lo que es más conocido, este descenso de precipitaciones, ¿ya? En Chile, los últimos 40 años
ha habido una disminución muy fuerte de las precipitaciones, a una escala aproximadamente de entre 5 y 10% por década, ¿ya? Que es una tasa de cambio que es mucho mayor a la que nosotros nos esperamos por cambio climático, ¿ya? Los modelos globales nos dicen que esta zona tiene que secarse, la zona central de Chile, toda la parte del Pacífico Sur Oriental y en particular Chile Central tiene que secarse, pero a tasas mucho menores de las que nosotros hemos observado, ¿ya? Entonces hemos avanzado en tratar de entender estos cambios y una de las conclusiones importantes es que efectivamente el cambio observado tiene distintas causas, pero una de ellas es el cambio climático, ¿ya? Y eso nos había dicho antes, ¿ya? Entonces eso es importante. Uno, entender bien de que no todo es cambio climático, ¿ya? De hecho en estas tendencias una buena parte es variabilidad natural, son fenómenos naturales que nosotros tenemos más o menos bien identificados, pero otra parte es cambio climático y eso es muy importante tener la certidumbre de eso. Claro, saber la atribución en el fondo, Exactamente, el porcentaje de atribución. Exactamente. Entonces hemos avanzado mucho en la atribución de cambio climático a escala regional, ¿ya? Que es una cosa que es bastante complicada, porque en general cuando uno hace estas cosas a escala global, todos los fenómenos naturales tienden a compensarse unos con otros, entonces con lo que uno se queda son con trayectorias, cambios en variables que son, digamos, no tan ruidosas, ¿ya? Cuando uno se va a la escala regional, tienden a aparecer muchos otros fenómenos que se superponen unos con otros. Entonces es difícil saber si es que el cambio que uno está viendo, cuánto uno puede atribuir a las distintas causas, ¿ya? Entonces con eso hemos avanzado bastante. Y también se han hecho, como te contaba, se han hecho ejercicios de modelación a escala regional para ver, en el marco de unos proyectos específicos, para ver cambios futuros que vienen a añadir otros escenarios climáticos que ya se habían hecho antes para Chile también. ¿Y cuáles serían estos cambios que se pueden ver en el caso, o que se pueden atribuir en cierta forma a la relación cambio climático en el Chile continental? Claro. Mira, cuando uno habla de temperatura en general la historia es bien fome porque es parecida en todo el mundo. Ya aumento de temperatura en algunos lugares tiende a ser más intensa que en otros, sobre todo en las grandes masas continentales y del hemisferio norte, ¿ya? Acá también en Sudamérica, en la parte central, en el Amazonas también hay un aumento de temperatura bien pronunciado, esperado y observado. En el caso de Chile lo que ha pasado históricamente es bien curioso porque en este periodo, digamos, de los últimos 3 o 4 décadas, uno ve un aumento de temperatura bien pronunciado en los valles interiores y en la alta cordillera o en la precordillera. Sin embargo, en la costa del norte uno tiene, digamos, un aumento, no, uno tiene más bien una condición neutra, incluso en algunos lugares un enfriamiento, ¿ya? En un periodo bastante largo. Y nosotros igual, estudios anteriores han dado cuenta de que esa disminución de temperatura responda a un fenómeno natural que tiene escalas de tiempo bien lentas, ¿ya? O sea que en 40 años, tendencias de 40 años se pueden explicar por variaciones naturales parecidas al ciclo de la niña y el niño. Pueden explicar estas tendencias de 40 años, ¿ya? Entonces tenemos como cambio de temperatura desiguales, enfriamiento en la costa, aumento de temperatura hacia el interior. Y todos creemos que en un futuro ya cercano, cuando cambie la fase de estos ciclos naturales, nos vamos a encontrar probablemente con un aumento más pronunciado de temperatura en estas zonas costeras. Y bueno, respecto a las precipitaciones, es lo que te contaba, ha disminuido a una tasa mayor, en este caso al revés que en el caso de temperatura, ¿ya? La parte natural y la parte antropogénica han causado un cambio que va en la misma dirección, ¿ya? Por eso tenemos cambios tan pronunciados de precipitación, ¿ya? Hacia menos precipitaciones. Y también creemos que ese cambio puede de alguna manera mermar en los próximos años, puesto que los ciclos naturales también tienden a revertirse y uno debería encontrarse ya en el largo plazo con una señal más de cambio climático que son un poquito más lentas de lo que hemos visto últimamente. ¿Y esto dónde se puede apreciar si lo ubicamos en Chile? El impacto para el ciclo hidrológico fuertemente afecta principalmente la zona centro-sur de Chile, ¿ya? Centro-sur desde, digamos, La Serena hasta incluso la región de Coyhaique, ¿ya? Pero lógicamente los impactos y la crisis hídrica que tenemos ahora afecta a aquellas regiones que están en un límite, digamos, en que la demanda de agua tiende a equiparar a la oferta natural de agua. Entonces cualquier periodo más o menos de sequía, como que hemos tenido ahora, que ha sido muy pronunciado, tiende a poner mucha presión sobre los sistemas hidrológicos. Así que, pero en general los cambios de precipitación, incluso yo te diría que en el sur de Chile son más claros.
sobre todo en el verano, ¿ya? La zona centro-sur, la zona de Puerto Montt, por ejemplo, los cambios de verano, disminución de precipitaciones son las señales más marcadas de cambios climáticos que observamos en Chile. Y las tendencias para futuro son similares en el sentido, se concentran más los cambios en el periodo invernal. Esta señal de verano tendría que revertir en el futuro próximo. Y el aumento de temperatura, bueno, todo eso va a depender de los escenarios finalmente. Ya cuando hablamos del futuro hay tanta incertidumbre porque no sabemos tampoco cómo va a evolucionar, cómo van a evolucionar las emisiones globales de CO2, porque finalmente nosotros dependemos de estos cambios de escala global, ¿ya? Ahora ocurre mucho que la gente cree que estos cambios provocados por el cambio climático, valga la redundancia, se observan solamente en Chile central. Pero ¿qué ocurre, por ejemplo, con Chile insular? ¿Hay algo ahí también que se ha observado, que han encontrado? Sí, en los últimos años hemos estado mirando también las islas. Y en general, bueno, en particular para Juan Fernández, para el archipiélago Juan Fernández y Rapa Nui, están en una zona que, digamos, que tiene el mismo problema que tenemos en Chile central, ¿ya? Es toda una lengua de cambios negativos de precipitación, descenso de precipitación, que viene desde el Pacífico central, más tropical, y se proyecta hacia el sureste, y eso afecta a las dos islas, ¿ya? Entonces la tendencia como en acumulación anual de precipitación es a la baja. Eso también se ve en las observaciones, hay registro histórico ahí de la Dirección Meteorológica de Chile. En el caso de Juan Fernando es bien marcado, y en Rapa Nui hay un poco más de incertidumbre, ¿ya? En las estaciones de verano y otoño también hay efectos más tropicales que podrían también traer un aumento de tormentas extremas. Entonces eso todavía está un poco ahí con mucha incertidumbre, pero a escala anual en las dos islas debería disminuir la precipitación y aumentar la temperatura, ¿ya? Los aumentos de temperatura en la zona del Pacífico son bastante menos marcados que en otros lugares, ¿ya? En un escenario pesimista de aumento de gases de efecto invernadero, podríamos esperar aumentos de 1.5 o 2 grados en las islas. Y pensando ya en la parte más recóndita de Chile, ¿qué ocurre con Antártica? Bueno, en Antártica ya estamos en latitudes muy altas. Este cambio en el régimen de precipitación en general está asociado a un corrimiento en lo que se conoce como el cordón de las tormentas, que está centrado entre 40 y 50 grados sur, ya en la zona de la Patagonia, que le pega a la Patagonia de Chile. Entonces, en general, todo lo que ocurre al norte de este cinturón tiende a secarse, ¿ya? Puesto que este cinturón de tormentas se corre hacia el sur, y todo lo que está más al sur tiende a humedecerse, ¿ya? Debería tener aumentos de precipitación. Esos cambios, digamos, en la zona Punta Arenas y ya en Antártica, en la península antártica, no se ven muy claros en las observaciones, pero todos los modelos indican que ese sería más o menos el patrón de cambio, ¿ya? En general, para ver estos cambios en el periodo histórico, uno necesita series muy largas que no tenemos en otros lugares, pero si es que le creemos los modelos, debería haber un aumento de precipitación en toda la península antártica y también un aumento de temperatura que en el caso particular de la Antártica es muy delicado porque eso conlleva también cambio en los de hielo, en la superficie de hielo marino, que eso también puede acarrear consecuencias graves para los ecosistemas locales. Y ya para ir cerrando, bueno, has dado cuenta de todos estos cambios que están ocurriendo. ¿Tú crees que Chile tiene capacidad de enfrentar de alguna manera esto, de generar adaptación o medidas en el fondo que puedan mitigar los forzantes? Por el lado de la mitigación es medio complicado porque matemáticamente Chile no tiene la opción de mitigar los cambios globales, ¿ya? Puesto que contribuimos muy poco a estos cambios globales. Estoy hablando básicamente del aumento de CO2 en la atmósfera y de otros gases de efecto invernadero, puesto que nuestras contribuciones a las emisiones son muy pequeñas, son menos de un 1%. Entonces, directamente nosotros no tenemos poder de mitigar los cambios globales. Pero lo que sí puede hacer mitigación Chile es dar el ejemplo, ¿ya? Nosotros tenemos la capacidad de hacer transformaciones muy profundas, tenemos una capacidad de poder transformar nuestra materia energética en un plazo muy corto y transformando en un país paradigmático en términos de desarrollo sostenible, ¿ya? Entonces Chile sí tiene la opción de hacer eso.
y con eso quizás nosotros podemos irradiar algo al resto del planeta. Así que esa sería quizás la mejor contribución que puede hacer Chile, y todos los expertos digamos, en mitigación o en hacer estas proyecciones ya como un poquito más holísticas a nivel de país dicen que tal transformación también le puede traer muchos beneficios a Chile. Beneficios económicos y también beneficios por los co-impactos o co-beneficios que puede traer, por ejemplo, dejar de emitir en zonas de sacrificio, tener ciudades menos contaminadas, etc. ¿Ya? Entonces, el lado de mitigación no es directo, pero por el lado puede traer muy buenos resultados para Chile y para el mundo. ¿Ya? Y después el lado de la adaptación es muy importante en Chile, puesto que somos un país vulnerable. Como venimos hablando, los impactos del cambio climático en Chile le pegan muy fuerte. En particular tenemos este problema del recurso hídrico que va a afectar muy fuerte a las regiones que están, digamos, en la zona central y para el norte, que están, como te decía, están en un punto de inflexión, en que cualquier pequeña perturbación negativa les afecta fuertemente, como lo vemos ahora con el caso de la mega sequía. Entonces ahí la adaptación es muy importante. ¿Ya? Que nos sentemos a conversar y ver qué es lo que estamos haciendo mal y cómo lo podemos hacer bien. ¿Ya? Entonces ahí los resultados de estas mesas científicas, por ejemplo, que dan cuenta de los cambios en la gobernanza del agua son muy importantes. Bueno, muchas gracias Juan Pablo por tu participación. No, gracias por la invitación.